tema de hoy, que se refiere al ciclo de vida de los árboles. Vamos a ver digamos, el punteo de los temas que vamos a tratar. Tiene que ver con las etapas del ciclo de vida de los árboles, y dentro de esas etapas nos vamos a detener en algunos aspectos, como es la producción y dispersión de semillas, analizar el banco de semillas, la germinación, el proceso de establecimiento, que es muy importante, y bueno, después vamos a hablar de otros temas que no están tan estrechamente vinculados, como es la reproducción asexual y la fenología. Para comenzar, vamos a recordar que nosotros dijimos que este curso está estructurado siguiendo los niveles de organización de interés para la ecología. Este tema se, digamos, enmarcaría en lo que es la ecología de poblaciones. Y dentro de la ecología de poblaciones hay un aspecto particular que tiene que ver con los aspectos reproductivos de las plantas. Este aspecto es fundamental porque, digamos, de este proceso reproductivo depende de todo lo que es la producción de semillas, la germinación y el establecimiento de las plantas, depende la persistencia, la permanencia del bosque en un determinado lugar. Bueno, dentro del ciclo de vida de las plantas distinguimos distintas fases o etapas que comienzan con la producción y dispersión de las semillas, la germinación y emergencia de plántulas, el establecimiento, es decir, digamos, esas plántulas pueden crecer y sobrevivir y crecer, y eso da lugar a crecimiento juvenil y adulto, que esos adultos llegan a la etapa reproductiva y bueno, después una etapa de madurez y senescencia. Eso a su vez se puede agrupar en fases, no nos vamos a detener en esto, se los dejamos para que los lean, pero bueno, como les decía, hay diferentes procesos que tienen que darse para que el bosque se perpetúe, para que pueda haber una continuidad en el tiempo de la presencia de los bosques en ciertos lugares, y esto tiene que ver con que debe haber abundante producción y dispersión de semillas, tiene que haber un banco de semillas también, una germinación rápida y abundante, un establecimiento exitoso y a posteriori la supervivencia y crecimiento. A su vez, en ese proceso vamos a distinguir estas etapas, ¿no? Una muy importante es la floración, que ocurre en algún momento del ciclo, de vida de la planta, y que se acuerdan, ay, perdón, fui para el otro lado. Se acuerdan que en la clase anterior dijimos que las plantas son organismos modulares, que esos módulos producen estructuras vegetativas, pero que en algún momento, por determinados factores internos y externos, esos módulos dan estructuras reproductivas. Bueno, entonces, el inicio de la floración tiene que ver con un cambio fisiológico interno. Ese cambio fisiológico muchas veces tiene una componente genética muy importante, y también está regulado o está, digamos, iniciado o genera el inicio de eso factores ambientales, como puede ser la acumulación de cierta cantidad de horas de frío, una cantidad de días con una longitud determinada del fotoperíodo. Bueno, y en algunos casos también los daños pueden llevar al inicio temprano de la floración. Bueno, con respecto a este tema, vamos a encontrar que existe una gran variedad de tipos de floración y tipos de planta en cuanto a cómo, digamos, si tienen flores femeninas, masculinas. Entonces podemos hablar de plantas monoicas, cuando las flores masculinas y femeninas están separadas, pero en la misma planta, plantas dioicas, y ahí tienen algunos ejemplitos, plantas dioicas, que son plantas, hay plantas femeninas y plantas masculinas, plantas poligámicas que tienen flores hermafroditas,
También hay una alta variabilidad entre especies, y a veces también dentro de la misma especie, en la época en que se inicia el periodo reproductivo. En las especies más longevas ese inicio es más tardío. Bueno, y también es muy variable el tiempo que ocurre entre el inicio del periodo floral y la formación propia de la flor, ¿no? Hay bastante variabilidad también con eso. Esta variabilidad tiene una componente muy importante genética, es decir, hay especies que son buenos productores, que tienen un abundante, dentro de una misma especie, perdón, hay individuos que van a ser muy buenos en la producción de flores y en la fructificación y en la producción de semillas, y otros que tienen menor capacidad, y esto está determinado genéticamente. Pero también todo este proceso va a estar afectado por la disponibilidad de recursos. En general, los organismos que están situados, digamos, que tienen acceso a mayor disponibilidad de recursos, van a tener una mayor producción de propágulos. Esto un poco tiene que ver con lo que vimos en la clase anterior y lo que vimos ayer con la competencia, ¿verdad? Los que tienen mayor acceso a recursos, a mayor disponibilidad de recursos, van a tener un éxito reproductivo mayor. Bueno, hay además, no en todas las especies, pero sí en algunas especies, una característica, digamos, en la producción de semillas, donde hay épocas en las que esa producción de semillas es muy abundante, años, y otros años donde hay una muy escasa producción de semillas, es decir, hay una alta alternancia de periodos de alta y baja producción de semillas. Y esto en general ocurre en especies longevas, porque son, digamos, las que desde el punto de vista adaptativo se ven menos afectadas por pasar periodos sin reproducirse con muy baja producción de semillas. Y este proceso se conoce con el nombre de semillazón o masting por su nombre en inglés. ¿Qué es la semillazón? Entonces vamos a hablar de un tipo particular, de un caso, digamos, dentro de la producción de semillas. Es la producción sincronizada e intermitente de semillas en poblaciones de especies longevas. Acá, por ejemplo, hay un caso, como es el de Pinus ponderosa. Fíjense, acá hay años, está en el eje de las X está el tiempo, en el eje de las Y está el número de conos por árbol, y pueden ver entonces que hay momentos en que esta producción es muy abundante y otros en que la producción es más baja. Y esos momentos picos son los que se conocen con el nombre de momentos de semillazón. Otro ejemplo local es el caso de Araucaria araucana, y este estudio, que lo tienen acá el enlace al trabajo y también lo tienen en el aula virtual, donde este autor, Sanguinetti, hizo un monitoreo de los periodos de máxima producción de semillas de Araucaria araucana en 7 poblaciones en el Parque Nacional Lanín. Cada uno de estos nombrecitos, de estos símbolos, corresponde a una población diferente, y bueno, lo que observó fue esto, ¿no? Periodos de alta producción de semillas, seguidos por periodos de baja producción de semillas, y una alta sincronización entre las poblaciones que se encuentran en una misma área, en una misma zona, digamos, bastante amplia. Bueno, de este trabajo después lo leen, acá hay algunos datitos como para destacar algunas cuestiones, pero como para resaltar, encontraron que el rango de variación en la producción de conos por año varía entre 1 y 62, o sea, es bien amplia, y esos picos se dan a intervalos de aproximadamente 6 a 7 años. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se da esta digamos, producción así alternada de semillas? Bueno, hay distintas hipótesis, hay muchísimas hipótesis,
Y esas hipótesis se han reunido en básicamente dos grupos que podemos llamar hipótesis de la coincidencia de recursos o hipótesis de la economía de escalas. La hipótesis de la coincidencia de recursos plantea o propone que estas fluctuaciones en el esfuerzo reproductivo, en la producción de semillas, se correlaciona con épocas de mayor benignidad climática y mayor disponibilidad de recursos. Digamos que para validar esta hipótesis, lo que tiene que ocurrir es que las épocas de alta semillazón, o sea, de alta producción de semillas, los periodos de semillazón, perdón, tienen que coincidir además con periodos de mayor crecimiento de la parte vegetativa. Eso es lo que se esperaría en caso de que esta hipótesis sea la que se ajusta. Pero hay otras hipótesis, otras hipótesis que se reúnen dentro de la que llamamos de economía de escala, que dice que desde el punto de vista evolutivo, digamos, resulta mucho más, representa una ventaja adaptativa la concentración de los eventos de reproducción en pocos momentos alternados, comparados con, y de gran magnitud esas producciones, comparados con pequeños eventos de producción de semilla a intervalos regulares. Bueno, a su vez, esta hipótesis comprende otras dos específicas, que son la hipótesis de eficiencia de la polinización, hipótesis de la saciedad de los depredadores. La primera lo que explica o lo que dice es que cuando ocurren estos eventos de alta producción de semillas, la fertilización es desproporcionadamente alta, es decir, es mayor, es muy eficiente la fertilización, y eso otorgaría entonces una ventaja adaptativa. Por otra parte, la hipótesis de la saciedad de los depredadores, que en general es una que, tiene mucha evidencia en trabajos que la respaldan, propone que las semillazón en realidad es una adaptación para aumentar la supervivencia de las semillas frente a los depredadores, ya que, alternativamente, ustedes saben que después de una explosión así en la producción de semillas suele haber incrementos en la población de los depredadores, pero como después viene un periodo de baja producción de semillas, la falta de alimentos llevaría a que nuevamente la población de los depredadores disminuya numéricamente, y entonces al siguiente periodo de semillazón la producción de semillas sea suficiente como para satisfacer las necesidades de los depredadores y que queden semillas sin consumir, que puedan dar lugar a nuevas plántulas, digamos. Bueno, un poco es lo que dicen estas tres condiciones que están acá listadas, donde dice que la producción de semillas tiene que ser suficiente para garantizar la saciedad de los depredadores y que queden semillas con la capacidad de producir nuevas plantas. Ese intervalo entre los momentos de semillazón tiene que ser lo suficientemente largo como para producir una disminución en la población, de los depredadores. Y por otro lado, la sincronía entre poblaciones de la especie que tiene este fenómeno de la semillazón tiene que ser lo suficientemente, digamos, amplia como para que el movimiento de los depredadores entre distintas poblaciones no lleve a que siempre encuentre alimento. Es decir, que tiene que haber una sincronización espacial que tiene que ser, digamos, proporcional al rango de movimiento de los depredadores. ¿Se entiende? ¿Hasta acá se entendió esto? Sí, ¿Hay sí. alguna pregunta? ¿Alguna duda? Porque yo empecé rápido y no hice ningún descansito para que si hay alguna cosa que quieran comentar. A veces no No, de momento necesariamente. todo bien.
¿Todo bien? Fer, Bueno, yo te quería sí, preguntar te quería pedir en sí. realidad que repitas lo de la eficiencia de la fertilización, porque no entendí. Sí, mira, no lo aclara demasiado el texto que yo leí, no soy especialista en el tema. Ah, Lo que dice es que, digamos, la producción de polen ujú, llega a fecundar óvulos en una alta proporción en esos momentos. ¿Mm? ok. Y eso sería una ventaja adaptativa. En ese sentido lo interpreto yo, que hay Ok. mucha más, digamos, mayor cantidad de polen llega a fecundar óvulos. Esa sería la explicación. Muy bien. Este, Bueno. es muy amplio porque hay distintos mecanismos, ¿no es cierto?, de polinización. Pero bueno, es como que aumentarían las probabilidades de fertilización. Esa sería la explicación. ¿Sí? Está perfecto. Bueno, y no, lo que les quería decir es Caro, que sí, ¿qué pasó? Niki ¿Eh? Selva, ¿querías hacer un comentario? Ah, perdón. No, no, le había dicho que estaba todo bien, que hasta ahora la seguíamos bien. Ah, bueno, gracias. Ok. No, lo que yo les quería decir es que si por ahí no necesariamente es una duda, por ahí conocen o tienen algún ejemplo, quieren compartir algo, también es bienvenido. Bueno, yo entonces te voy a decir una cosa, porque por ahí puede ser que sea también una cuestión hormonal, porque yo lo que conozco, por ejemplo, en fruticultura, si no se hace raleo de frutos, eh, la misma, se generan lo que se conoce como años off y años on, en donde hay mucha producción de fruta y años con poca producción de fruta, eh, debido a las hormonas, porque digamos, cuando hay mucha producción de fruta, las semillas producen hormonas que después quedan en la planta y hacen que al otro año produzca muy poco. No sé si eso puede tener que ver también con estos procesos, y también me parece que va un poco por las condiciones ambientales, o sea, los años en donde se conjugan buenas temperaturas con humedad, con diferentes cuestiones que también hagan a esa variación en la producción. Sí, hay unas, digamos, la producción de semillas desde la floración está regida por distintos factores, hoy lo dijimos, pueden ser genéticos, generalmente relacionados con cuestiones hormonales, y pueden ser ambientales. Eh, digamos, todo este proceso reproductivo es muy complejo. Nosotros es como que estamos analizando, así como desmenuzándolo y analizando variables en forma independiente para tratar de entenderlo, pero en realidad hay una conjunción de factores que se dan y que, bueno, depende de cada caso, ¿no? Acá estamos haciendo una generalización. En el caso de la fruticultura, la verdad, no te puedo decir porque desconozco. En el caso de los árboles en bosques, digamos, no cultivados, sino en bosques nativos, eh, bueno, por ejemplo, en el caso de Araucaria araucana, yo les dejé ahí las citas de los trabajos, la hipótesis que tiene más fuerza es esta de saciedad de los depredadores, porque hicieron la correlación entre los momentos de semillazón y, y el ancho de los anillos y no encontraron correlación. En general, el ancho de anillos debería ser mayor, coincidir con los años de semillazón, y eso no se encontró. Pero bueno, digamos, hay una variabilidad que depende de la especie y también, como vos bien decís, de las condiciones ambientales. Maga, perdón, ¿vos ibas a decir algo? No hay problema. Un comentario respecto a lo que hablabas de los frutales, eso tal vez puede ir en línea con la hipótesis de sociedad de los depredadores, justamente, porque el año que haya mucha producción de frutos, el depredador va a estar, probablemente aumente su población en las generaciones siguientes. Entonces, si al año siguiente vuelve a haber una gran cantidad de frutos, esto iría haciendo una retroalimentación positiva y sería negativo, podemos llegar a decir, para el frutal, porque habría una gran cantidad de depredadores todo el tiempo, entonces esas semillas tal vez no llegarían a fructificar y a dar descendencia. Entonces, el hecho de que queden estas hormonas e inhiban una gran producción en los siguientes años o al año siguiente, no sé bien cómo es,
puede ayudar a regular la población de depredadores y que entonces esta población no crezca tanto, de modo que no afecte la siguiente gran producción de frutos de ese frutal. Claro, sí, totalmente. Podría llegar a ser, o sea, como que la Sí, idea sí. está en línea, pero Sí, sí. Sí, puede ser que sea un mecanismo propio. La verdad que yo desconozco de ese tema. Bueno, si les parece, continuamos. Si no hay más sobre esto, estuvo bueno la discusión. Bueno, acá esto no lo vamos a ver, se los dejamos para que lo lean. Hay algunos, como dice ahí, puntos destacados sobre la producción de semillas para bosques andino-patagónicos. Esto está tomado del libro de Bosques Templados de Chile y Argentina, de Donoso, que no encontré una versión digital, así que lo lamento. Nosotros lo tenemos en el laboratorio en algún momento que se pueda volver, está disponible para consultar. Bueno, y acá hay algunas particularidades como para señalar. Vamos a seguir con otro tema que tiene que ver con esta cuestión de la reproducción y siempre no perder el eje que mencionamos, que es que todos estos procesos son fundamentales para la persistencia de los bosques. Y vamos a hablar entonces ahora de la dispersión de las semillas. Bueno, ustedes esto ya lo deben haber visto en otros cursos, incluso tal vez seguramente en la escuela secundaria. Hay distintos agentes de dispersión de semillas: viento, agua, animales, gravedad, el fuego. Nosotros acá les dejamos un videíto de unos 5 minutos que está lindo, tiene imágenes muy lindas. Y por ahí no está incluido el fuego, por eso se lo mencionamos así con más detalle. El fuego es bastante importante en la dispersión, sobre todo en las coníferas, que muchas tienen estos que se llaman conos serótinos, que son conos que permanecen cerrados durante mucho tiempo y solamente abren cuando hay un evento así extraordinario, como por ejemplo el fuego. Yo recordaba que, no sé si ustedes están al tanto, que Sierra de la Ventana tiene un tema bastante serio con la invasión de pinos en el pastizal. Y entonces recordaba que un año antes de que yo hice mi tesis doctoral ahí, antes de que yo comenzara con los muestreos, hubo un incendio en el año 87, ustedes no habían ni nacido, un incendio muy grande, que abarcó una superficie muy amplia, y bueno, eso fue el disparador de que el pino avanzara muchísimo el pino estaba más que nada plantado, por supuesto, en los valles, y a partir de ahí empezó a trepar los cerros, porque el fuego contribuyó muchísimo a su dispersión. Bueno, un comentario nomás. Seguimos. Bueno, acá hay un punto muy importante que lo vamos a retomar en la clase práctica, en la actividad práctica, que tiene que ver con la distancia de dispersión de las semillas. Como se puede ver en el esquema, acá tienen que existe una distancia con respecto al árbol semillero, y acá tienen en el eje de las Y el número de semillas. Lo que dice esta gráfica es que el número de semillas siempre es muy alto cerca del árbol semillero. Y a medida que nos alejamos del árbol productor de semilla, esa densidad de semillas disminuye. Lo que es muy variable es esta distancia de acuerdo con una serie de factores, de acuerdo con el tamaño de las semillas, los mecanismos de dispersión que tengan las semillas, principalmente son esos dos factores, los que van a determinar, bueno, la magnitud de esa distancia. Puede ir desde pocos metros a cientos de metros. Y eso, bueno, de eso se va a ocupar la actividad que analicen eso en el trabajo que tienen para leer y para resolver la actividad práctica, que después lo van a ver. ¿Por qué mencionamos esto? Porque también es importante tener en cuenta que los patrones de dispersión de las semillas van a tener incidencia en después la supervivencia de los renovables. En general,
hay también una tendencia a que, si bien, como dijimos, el número de semillas disminuye a medida que nos alejamos del árbol semillero, pero en ese mismo sentido aumenta la probabilidad de supervivencia de las semillas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, por algo que ya estuvimos analizando, que tiene que ver con la presión de consumo, por el efecto de los herbívoros. Como la producción, digamos, las semillas tienden a concentrarse cerca del árbol semillero, también la intensidad de la depredación de semillas es mucho mayor en esos sitios, es decir, donde se concentran semillas, la probabilidad de que una semilla sea consumida por un depredador aumenta. Entonces, bueno, esta asociación o esta conjunción de estas dos cuestiones, la cantidad de semillas que produce la planta y su distribución espacial, y la probabilidad de supervivencia de las semillas, se conjugan en lo que se conoce como el modelo de Jansen-Connell, que es uno de los modelos más aceptados en cuanto a que la supervivencia, el establecimiento, lo que sería el reclutamiento de especies, de individuos de una determinada especie, es mayor a distancias intermedias con respecto al árbol semillero. A veces, digamos, las semillas que sufren mayor efecto de los depredadores son las que tienen mayor cantidad de reservas. Pero también semillas que por ahí tienen poca cantidad de reservas, que no son tan atractivas para los depredadores, como se producen o como llegan, digamos, en mayor densidad cerca del árbol semillero, también germinan y producen plántulas en mayor densidad cerca del árbol semillero. Y esas plántulas son muy atractivas para los herbívoros, sobre todo para los insectos. Entonces también muchas veces la presión de herbivoría sobre las plántulas es mucho mayor cerca del árbol semillero. Por eso este modelo en general se ha comprobado en muchas especies de que la probabilidad de supervivencia y de establecimiento aumenta, digamos, es mayor o es máxima a distancias intermedias con respecto al árbol semillero. ¿Se entendió? ¿Quedó claro esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, todo Bueno, bien, todo bien. continuamos entonces con esto. Bueno, para que una planta, digamos, para que se pueda dar la instalación, el establecimiento, tiene que haber, primero tienen que llegar las semillas, ¿no? Entonces vamos a mirar este cuadrito que les ponemos acá, donde un poco se muestra el proceso que ocurre desde la dispersión de las semillas hasta que emerge o germina la planta. Entonces, las semillas cuando son dispersadas tienen distintos caminos. Uno puede ser lo que dijimos, que sean consumidas. Otras que ingresen a un banco de semillas latentes. ¿Por qué a veces es importante el banco de semillas latentes? Porque, bueno, puede haber disturbios, puede haber algún evento relativamente catastrófico que elimine la cubierta vegetal y por ahí también las plantas, los árboles que están en condiciones de reproducirse, y la instalación de nuevos organismos va a depender de ese banco de semillas. Que ese estado de latencia puede tener un tiempo, digamos, pueden estar viables un tiempo muy variable, dependiendo de la especie y de las condiciones. Por determinados estímulos, las especies que están en el banco de semillas pueden pasar al banco activo de semillas, o bien directamente, hay semillas que directamente el estado de latencia es muy breve y rápidamente germinan. Bueno, a su vez, como dijimos, estas semillas puede que pasado cierto tiempo ya no sean viables y entren en el proceso de descomposición. Para germinar entonces las semillas,
absorben agua, activan procesos metabólicos e inician el crecimiento del embrión. Bueno, y acá también esto se lo dejamos para que ustedes lo lean, sepan que, o ustedes ya lo conocen, que en algunas especies hay mecanismos de dormancia, de dormición o de dormancia, es decir, algunos mecanismos que pueden ser fisiológicos o mecánicos que, digamos, dificultan o retrasan la germinación, y muchas veces la presencia de esos mecanismos tiene que ver con ajustes, más que nada a la disponibilidad de recursos en el ambiente. Es decir, hay semillas que por ahí caen al final del verano y recién van a germinar en la primavera siguiente, y necesitan de periodos de frío, de humedad, etcétera, etcétera, para romper esos mecanismos o esos compuestos, digamos, que inhiben la germinación. Bueno, y ahora sí vamos a entrar entonces, nos vamos a ir acercando por ahí al tema, a un tema que es central, que tiene que ver con el establecimiento, y que nos va a ayudar a entender lo que es los patrones que existen de germinación, así como que podemos hablar de que hay dos grandes grupos de especies, que son las que tienen baja cantidad de reservas, y tienen germinación, por eso tienen germinación epígea, es decir, rápidamente los cotiledones son fotosintéticos y rápidamente emergen y comienza el proceso fotosintético para generar sustancias que permitan el crecimiento. Y hay otro grupo de plantas que tienen reservas en los cotiledones, entonces esos cotiledones permanecen bajo tierra, y esas reservas son las que le permiten a la plántula producir los demás órganos, y después sí empezar el proceso de activo crecimiento mediante fotosíntesis. Entonces hablamos de germinación epígea, que está vinculado con semillas de pequeño tamaño, generalmente que tienen mecanismos de dispersión más mediados por factores ambientales, como es el viento, y otras que tienen germinación hipógea, que tienen alto contenido de reserva, son semillas más grandes, más pesadas, y en estas semillas la dispersión, en la dispersión de estas semillas, muchas veces los animales juegan un rol muy importante. Bueno, y entonces ahora llegamos a un tema central que es el del establecimiento y de las estrategias de establecimiento que se pueden distinguir en las plantas con respecto a la disponibilidad de recursos, principalmente a la disponibilidad de luz, porque como venimos diciendo desde el inicio, en los bosques la luz es un recurso realmente limitante, y es un recurso estructurador de las diferentes comunidades. Entonces, acá yo quiero hacer una salvedad. Digamos, dentro de los requerimientos, de las necesidades que tiene diferentes especies para poder no solo germinar, sino después mantener, digamos, sobrevivir y crecer, hay una amplia gama muy diferente, una variabilidad muy grande de requerimientos. El rango de variación de los requerimientos es muy amplio. La necesidad que tenemos nosotros para poder entender estos procesos nos ha llevado a tratar de caracterizar, digamos, los que serían los extremos en este continuum, en este gradiente, en esta gama que dijimos de variabilidades, de necesidades de recursos para el establecimiento, que tienen diferentes especies. Entonces nosotros vamos a hablar de dos grandes grupos, pero quiero que quede claro que estas categorías que nosotros marcamos, o estos grupos que nosotros vamos acá a definir,
son eso, son los extremos de un gradiente. Y en el medio hay toda una gama de posibilidades. No son, digamos, categorías discretas, sino, como les digo, hay toda una variación entre estos dos puntos extremos. ¿Y a qué nos vamos a referir? Bueno, nos vamos a referir a los requerimientos, a las necesidades de establecimiento, principalmente referidas a la luz, de dos grandes grupos que se han llamado especies pioneras o especies altamente intolerantes a la sombra, y especies tolerantes a la sombra o especies tardías. Esto fue definido por Whitmore, el trabajo ahí lo tienen citado y les vamos a pedir que hagan el esfuerzo de leerlo. Está en inglés, nosotros tratamos siempre de darle bibliografía en castellano, pero a veces no es posible. Y bueno, este es un trabajo, digamos, central para este tema, así que bueno, les vamos a pedir que hagan el esfuerzo. No es largo y no tiene una complejidad tan grande, así que les vamos a pedir que lo lean. A estos dos grandes grupos, en cuanto a los requerimientos de regeneración que plantea Whitmore, se agrega uno tercero, que es el de estrategias de regeneración en claro o especies de fase vacía, que así lo denomina Spury Barnes. Bueno, vamos entonces ahora a entrar de lleno en qué... perdón. Antes de eso, ¿por qué se llaman pioneras o se llaman tardías? Reciben este nombre porque, digamos, son las características que tienen especies que aparecen en distintos momentos de un proceso, que es el proceso sucesional. El proceso sucesional, ustedes todavía no lo van a ver, es algo que van a ver casi al final del curso. Es un proceso que ocurre en todos los sistemas naturales después de que ha ocurrido un disturbio, es decir, después de que ha ocurrido algún evento que produce la pérdida de biomasa, la muerte o la destrucción parcial de muchos individuos o de algunos individuos, y hay liberación de recursos. Quedan recursos disponibles para otros organismos. Entonces, eso genera todo un cambio en la composición específica, un reemplazo de especies a lo largo del tiempo. Con el transcurso del tiempo, unas especies van reemplazando a otras a medida que avanza ese proceso sucesional hasta que llega a un punto que se conoce con el nombre de punto de estado estable, o algunos le llaman clímax, donde esos cambios son mucho menos pronunciados, son mucho más lentos o, digamos, hay una composición de especies que se mantiene por mucho tiempo hasta que ocurre otro disturbio. No sé si este tema de sucesión lo pueden visualizar, pero no se preocupen porque, digamos, por ahora, asociarlo con esto, que hay un cambio en la composición de especies a lo largo del tiempo después de un disturbio, y las especies que aparecen primero tienen características, sobre todo en sus requerimientos para la regeneración, muy distintas de las que aparecen en etapas más avanzadas de la sucesión. No sé si esto quedó claro. Continúo entonces y vamos ya ahora sí a hablar de cada una de estas estrategias. Las especies pioneras se caracterizan porque solo pueden establecerse en espacios abiertos, es decir, donde hay una gran disponibilidad de recursos. Estos espacios abiertos en un bosque generalmente se generan después de que ha ocurrido un disturbio de gran magnitud. Entonces, como pueden ser, bueno, ahí tienen los ejemplos, incendios, deslizamientos de laderas. Acá en el caso de la foto que está presente acá, que yo les puse acá, no es muy nítida la foto, pero quería que fuera de bosques de nuestro país. Cada uno de estos son arbolitos que han regenerado después, que se han instalado después que hubo un volteo masivo por viento en un bosque de lenca. ¿Qué características tienen estas especies? Bueno, como dijimos, son demandantes tienen altas demandas de recursos, de luz, de agua, de nutrientes. Por eso pueden instalarse solamente en lugares donde la competencia
es relativamente baja, en espacios abiertos. En general, producen semillas muy abundantes, pero de tamaño pequeño, que tienen una dispersión, generalmente por el viento, una dispersión amplia, que es la que les permite alcanzar lugares que están muy alejados de los sitios de producción, digamos, de los árboles paternos, podríamos decirle. Tienen en general crecimiento rápido, muy rápido, y lo que les permite ocupar rápidamente el área en la que se instalan, pero como son altamente intolerantes a la sombra, y esto es muy importante, no regeneran debajo de su propio dosel. Por eso también lo que permite digamos, la existencia de estas especies es que tienen mecanismos de dispersión que les permiten llegar a otros lugares. Bueno, para agregarle, como hoy les decía, como esto no son categorías discretas, sino que hay una gran variabilidad, para agregarle complejidad a esto, dentro de este grupo hay algunas especies que son de crecimiento rápido, pero que alcanzan alturas relativamente bajas, y son de ciclos de vida relativamente cortos, es decir, son de longevidad breve. Y hay otras, también pioneras, es decir, que tienen estos requerimientos, pero pero son especies que alcanzan, los árboles alcanzan una gran altura, y en general pueden, como son muy altos, pueden sobrevivir porque no se ven sombreados por el dosel de otras especies que vienen después, que ahora vamos a hablar de ellas, y entonces pueden encontrarse en etapas tardías de la sucesión, pero no regeneran debajo de su propio dosel. Eso es lo que hay que tener presente. Y estas son las que se llaman pioneras longevas. Después esto lo vamos a seguir viendo en esta clase, en la próxima, así que lo vamos a ir internalizando, digamos, lo vamos a ir machacando, como se dice también. Bueno, el otro grupo, entonces, contrastante, que ocupa el otro extremo del gradiente, son las que llamamos especies tolerantes a la sombra o especies tardías. Estas sí se pueden instalar debajo del dosel, las semillas pueden germinar en el piso del bosque, con muy poca disponibilidad de luz. Por eso, en general, en este grupo, el tipo de semillas es semillas con alto contenido de reservas, de germinación hipógea, como vimos hoy. El número de semillas suele ser menor, las distancias de dispersión también suelen ser menores, y pueden permanecer debajo del dosel, son de crecimiento lento, y en general la apertura de un claro favorece digamos, que se acelere la tasa de crecimiento, pero si esa apertura del dosel no ocurre, igual, si no se produce un claro, igual continúan creciendo, continúan vigorosas, pueden seguir creciendo, aunque a un ritmo más lento, hasta que alcanzan las capas superiores del dosel. ¿Sí? Y hay un grupo un poco intermedio, que pueden germinar y establecerse en claros de diferentes tamaños. Y bueno, acá eso es un poco lo que nos permite a veces distinguirlas de los otros dos grupos que mencionamos, porque a veces pueden regenerar en claros de tamaño relativamente pequeño, no necesitan de grandes áreas abiertas para instalarse, no necesariamente, y incluso pueden germinar debajo del dosel, en un dosel cerrado, pueden germinar. Lo que ocurre es que si no se abre el claro, no pueden mantener, digamos, no pueden sobrevivir mucho tiempo debajo del dosel. Eso las distinguiría del otro grupo que vimos, de las extremadamente tolerantes a la sombra, ¿se entiende? Entonces, muchas veces estas especies se instalan, o sea, germinan y crecen cuando el claro ya está, ya existe, y llegan muchas veces a esos claros porque, digamos, son especies que producen frutos carnosos, que favorecen la dispersión por animales, principalmente aves,
Entonces, cuando las aves perchan en árboles, en ramas de los árboles, con las deyecciones caen en el claro y eso favorece su instalación en el claro. Y otras germinan bajo del dosel, y si por cuestiones del azar se produce un claro, entonces pueden ocuparlo. Este tema es muy importante. Es importante que ahora quede claro, lo vamos a seguir viendo, pero este tema es, digamos, básico y va a estar presente a lo largo de todo el curso. Lo vamos a estar retomando durante todo el curso. Así que, bueno, si hay preguntas, si hay algo que no quedó claro, que quieran que volvamos sobre ese tema, lo vemos. Bueno, parecería que quedó claro. Sí, todo bien. O se durmieron, o se quedaron todos dormidos, o se fueron, no sé. Yo veo algunos. Estamos. Acá estamos. Bueno, bárbaro. Bueno, seguimos entonces. Bueno, con esto un poco, hasta ahora vinimos hablando de un tipo de reproducción que es el más difundido en la naturaleza y en general en los árboles. Todos tienen, o la mayoría tienen estos mecanismos de reproducción sexual, porque la ventaja principal es que otorga variabilidad, ¿verdad? Variabilidad genética, y eso da oportunidades de respuesta frente a cambios ambientales. Sin embargo, también existe otro mecanismo de reproducción que también aparece en la naturaleza y en muchos árboles, en muchas especies, perdón, de leñosas, que es la reproducción asexual. La reproducción asexual tiene como, digamos, característica que los organismos que se reproducen mediante este mecanismo son todos idénticos genéticamente. Eso, por lo general, esto es, digamos, y es lo que se llaman clones, ¿verdad? Ustedes ya lo conocen a esto. Esto como ventaja, por lo general, otorga ventajas más que nada en la práctica silvícola, ¿verdad? Porque en las forestaciones, cuando hay una producción con intenciones comerciales, porque se pueden mantener características deseables, como es alta productividad, el tamaño, la forma, además otorga uniformidad y eso favorece el manejo. Pero tiene como contrapartida, digamos, como contracara, como desventaja, la baja variabilidad, y entonces frente a cualquier evento novedoso en el ambiente, como puede ser la aparición de una plaga, de una enfermedad o un cambio ambiental, cualquiera sea brusco, no hay tantas posibilidades de respuesta, ¿no? Y de esto hay un montón de ejemplos en la naturaleza y en los sistemas de producción. Bueno, y estos mecanismos de reproducción asexual, bueno, acá están listados, no nos vamos a detener en ellos. Yo les puse ahí el link a un manual que me gustó porque es un manual de vivero, digamos, de producción en vivero, pero primero explica muy bien todas estas formas de mecanismos de reproducción asexual. Bueno, y para finalizar, ya nos queda poquito de la clase, vamos a hablar de otra cuestión que está ligada también a lo que tiene que ver con la biología, digamos, reproductiva, o con los procesos reproductivos de las plantas, y productivos también, ¿no? Que es la fenología. En general, cuando uno habla de fenología, se está refiriendo al estudio de la periodicidad de eventos biológicos cíclicos. Dicho de otro modo, como lo tienen ahí, es el estudio de fenómenos periódicos o estacionales en el ciclo de vida de los vegetales y su relación con el clima. Estos ciclos, son, como bien dije, son periódicos, son cíclicos, y están relacionados con la periodicidad o con la estacionalidad del clima. Como lo dice la presentación, debido a la inclinación del eje de la Tierra y al movimiento de traslación alrededor del Sol, en todos los climas y en todas las regiones terrestres hay estacionalidad.
En los climas templados la estacionalidad es térmica principalmente, en los climas tropicales la estacionalidad es más, digamos, más notoria, es la hídrica, pero siempre en cualquier lugar podemos ver que existe una variabilidad, una variación estacional del clima, y entonces hay también un ajuste en los procesos biológicos de la vegetación que se ajustan a esos cambios estacionales. Y esto es lo que estudia la fenología, y esos eventos que se conocen como, esos eventos fenológicos, como puede ser la producción de hojas o foliación, la floración, la fructificación, la caída de hojas, son lo que se conocen como fenofases. Dentro de esas fenofases podemos hablar de fenofases vegetativas y fenofases reproductivas. Las fenofases vegetativas tienen que ver con la producción de hojas, la foliación y la caída de hojas. Algunos hablan de con foliación, en algunos trabajos se reúnen a las dos, a la formación de nuevas hojas y a la caída de hojas. Y las fenofases reproductivas son la floración y fructificación. Estos procesos tienen un control hormonal determinado genéticamente, y también, por supuesto, el climático o el ajuste con los factores climáticos. También acá hay que decir que hay una gran variabilidad. Hay variabilidad entre organismos de una misma población, o sea, de una misma especie y de una misma población. Hay variación entre poblaciones de la misma especie. Hay variación entre especies que están en una misma comunidad, es decir, hay una amplia variabilidad que puede estar dada por diferencias genéticas, puede estar dada diferentes, y también puede estar dada por cuestiones que tienen que ver con estos ajustes adaptativos, de los que ahora vamos a hablar un poquito más. ¿Alguien quiso decir eso? Sí, ¿Hola? recién se te cortó la última partecita y no escuchamos. A ver, lo que yo les comentaba es que lo de la variabilidad, eso no se entendió, no se escuchó, que hay una alta variabilidad en la fenología, que puede estar dada por diferencias genéticas, por diferencias microambientales, y bueno, o sea, por diferencias genéticas que pueden ser intraespecíficas y por supuesto interespecíficas, y por diferencias también microambientales, que tienen, y también y también puede haber diferencias o variabilidad que está asociada con adaptaciones, digamos, ahora las vamos a analizar un poquito más, adaptaciones que permiten la coexistencia de las especies en determinadas comunidades. ¿Sí? Ahora por ahí lo explico un poquito más ahora cuando les hable de las causas, de lo que digamos, determina que se inicie o que ocurra cada una de estas fenofases. Bueno, como les dije, las fenofases eran estas, y acá vamos a centrar entonces cuáles son las causas de estos patrones fenológicos. En este trabajo, que hacen una revisión del tema, está muy lindo, tiene una parte histórica que se puede obviar, pero tiene algunos temas, digamos, tienen un enfoque que está muy, muy bueno, que si tienen ganas de leerlo, está en castellano, es muy ameno. En este trabajo, entonces, señalan que estos patrones fenológicos están determinados por causas próximas y causas evolutivas. Dentro de las causas próximas, digamos, la estacionalidad térmica hídrica serían los mecanismos endógenos, serían los determinantes del inicio de cada una de estas fenofases, o de que se disparen estos procesos dentro del ciclo. Los estudios que se refieren a esto generalmente correlacionan
variables del ambiente físico, por ejemplo la precipitación o la temperatura, con la ocurrencia de, por ejemplo, la floración, la fructificación, la foliación. Pero además, también destacan estos autores que hay razones evolutivas de los patrones fenológicos, que tiene que ver con un ajuste, digamos, a la disponibilidad de recursos, por ejemplo, que la foliación coincida con la época de mayor radiación solar en los climas templados. Esto está permitiendo que haya una mayor captación de luz en las épocas de mayor disponibilidad de luz, y eso se ha generado, digamos, es por mecanismos de coevolución que han llevado a ese ajuste. Entonces, y también esos patrones fenológicos también pueden estar influenciados en tiempos, digamos, o en términos evolutivos, por las interacciones entre especies. Por ejemplo, puede ser que la foliación ocurra en periodos que estén desfasados con los periodos de máximo crecimiento o máxima producción de alguna especie herbívora. Por ejemplo, ustedes saben que las larvas de insectos suelen ser los principales consumidores en bosques, en los bosques, y entonces, bueno, por ahí el ciclo de, digamos, acá tendríamos que entrar en otro tema, que lo van a ver la clase siguiente, que bueno, siempre hay una, como se dice, una coevolución. Las plantas tratan de escapar de los herbívoros, y los herbívoros, no es que tratan, no es que lo piensan, no hay una cuestión dirigida, pero digamos, las presiones de selección del herbívoro determinan que sean más exitosas los organismos que pueden escapar de la defoliación, y a su vez los herbívoros van a ser más exitosos aquellos que puedan tener mayor consumo. Entonces, bueno, siempre hay un ajuste, ahí hay una carrera que no termina nunca. Pero bueno, muchas veces la temporalidad en la producción de hojas, de flores, de frutos, está influenciada por esa presión de selección, para tratar de evitar lo que más se pueda el consumo. También puede ser cuando hay polinización y hay polinizadores compartidos, que los periodos de máxima floración de una especie que coexiste con otra estén desfasados, ¿no? Y eso evita o maximiza las posibilidades de compartir un mismo polinizador. Esto un poco también tiene que ver con lo que vimos la clase pasada de la competencia y de los nichos, de la diferenciación de nichos. Bueno, esto es lo que intentaba comentarles, que estos patrones fenológicos tienen causas directas, causas muy evidentes, pero a su vez esas causas directas están determinadas por un ajuste adaptativo de las especies.